Buenos días, queridos estudiantes. Les habla Marlon Casallas y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en lógica que se llama el silogismo. Objetivo: utilizar adecuadamente las proposiciones para construcción de argumentos, identificar el tipo de premisas que componen los argumentos. Vamos a empezar con la definición del silogismo. Un silogismo es un argumento deductivo en el que la conclusión se infiere de dos premisas. Un silogismo categórico es aquel en el que las premisas y la conclusión son enunciados categóricos, y un enunciado categórico es aquel que afirma o niega que una clase, conjunto o categoría de cosas está incluida en otra clase, conjunto o categoría total o parcialmente. Por ejemplo, el enunciado "todos los pintores fuman" afirma la inclusión total de la clase de los pintores en la clase de los fumadores. Para hacer esto un poquito más fácil, vamos a primero esclarecer qué son los enunciados categóricos, ¿de acuerdo? Para hablar ahora sí propiamente del silogismo. Entonces, veamos acá. Diagramas de Venn. Vamos a hablar de enunciados categóricos a partir de los diagramas de Venn. Empecemos con el primer ejemplo. Todo A es B. Todos los toreros son vegetarianos. Fijémonos que esta expresión está resumida en este diagrama de Venn de acá, en esta unión, el conjunto A y el conjunto B. Notemos que el conjunto A está tachado de negro, esta parte está tachada de negro. ¿Por qué razón? Porque nos indica que el conjunto A está completamente resumido o condensado en esta intersección. ¿Por qué razón no está coloreado de negro? Por lo siguiente. Todo A que está en la intersección está en B, pero no todo B está en el conjunto A. ¿De acuerdo? Hablamos entonces de una inclusión total del conjunto A, del conjunto A en el conjunto B, pero no hablamos completamente de una inclusión del conjunto B en el conjunto A, solamente una parte, la parte de B que está en la intersección, pero no la parte que está por fuera de la intersección. Mientras que todo A está condensado en la intersección, B no lo está. ¿De acuerdo? Por eso decimos, todos los toreros son vegetarianos, todos los toreros están incluidos dentro del conjunto de los vegetarianos, pero no todos los vegetarianos están en el conjunto de los toreros. ¿De acuerdo? Fijémonos ahora en este otro conjunto. Ninguna es B. Ninguna es B, ningún torero es vegetariano. ¿Qué quiere decir esto? Fijémonos que la intersección está tachada completamente de negro. Esto nos indica que el conjunto A es independiente del conjunto B. No hay ningún elemento en A que esté en B y no hay ningún elemento B que esté en A. ¿De acuerdo? No hay ninguna correspondencia, no hay ningún tipo de unión. ¿De acuerdo? Por eso podemos decir que ningún torero está en el conjunto de los vegetarianos, ni ningún vegetariano está en el conjunto de los toreros. Son completamente excluyentes entre sí. Eh, Fijémonos en este otro. Algún A es B, algún torero es vegetariano. Fijémonos que aquí ya no hablamos de partes tachadas, sino de punticos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta X o este puntico? Que algún elemento de A está en B, ¿de acuerdo? Y asimismo algún elemento de B está en A. Este es el más sencillo de explicar. Podemos decir también lo siguiente, que algún torero es vegetariano y asimismo podemos decir que algún vegetariano es torero, ¿de acuerdo? Eh, Fijémonos ahora en este otro conjunto de acá. Algún A no es B. Esto nos indica que hay algún elemento en A que no corresponde al conjunto de B. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos quiere decir esta expresión en los diagramas de B. Vamos a hablar otro poquito de la equivalencia semántica. Todo A es B no es igual a todo B es A. ¿De acuerdo? Todo A está en B, pero no todo B está en A. Ningún A es B es igual a ningún B es A. Aquí es equivalente, aquí podemos cambiar el orden y no nos altera el resultado. Ningún A es B es igual a ningún B es A. Ningún torero es vegetariano es igual a ningún vegetariano es torero. ¿De acuerdo? Algún A es B es igual a algún B es A. ¿De acuerdo? Algún elemento en B está, algún elemento en A está en B y algún elemento en B está en A. Algún A no es B no es igual a algún B no es A. Este conjunto es el más difícil de explicar y para la explicación de esto requerimos de otra presentación, así que les pido por favor que crean en este diagrama y crean en esta definición, ¿de acuerdo? Esto suele ser en el examen de admisión y es súper importante tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Cuadros de oposición. Aquí toca explicar lo siguiente.
Estas letras que tenemos acá, A y E, hacen referencia a los enunciados categóricos que son universales. Tenemos entonces en A el universal afirmativo, todo estudiante es romántico, y en E el universal negativo, ningún estudiante es romántico. Aquí abajo en I y O tenemos los particulares afirmativos o negativos. Entonces tenemos el particular afirmativo, algún estudiante es romántico, y el particular negativo, algún estudiante no es romántico. Vamos entonces a ver cómo está diseñado este cuadro y cuál es el propósito del cuadro. Aristóteles en el siglo IV a.C., en sus textos sobre lógica, habló sobre este cuadro con la intención de mirar qué pasa cuando uno eh, contrapone los enunciados de manera particular, de manera universal negativa, etcétera, etcétera. Fijémonos entonces en el primer ejemplo. Todo estudiante es romántico. A, universal positivo o afirmativo. Todo estudiante es romántico. El contrario de todo estudiante es romántico es ningún estudiante es romántico. ¿De acuerdo? No es el contradictorio, es el contrario. ¿Qué quiere decir el contrario? Es que es su conjunto completamente opuesto. No tienen ninguna relación entre sí, ¿de acuerdo? Una de las características de esta relación es que ambos enunciados no pueden ser verdaderos al tiempo, pero pueden ser falsos al tiempo, es decir, pueden haber algunos estudiantes que sean románticos y algunos estudiantes que no sean románticos, ¿de acuerdo? Pero recuerden siempre, estos enunciados pueden ser verdaderos al tiempo, perdón, pueden ser falsos al tiempo, pero no pueden ser verdaderos al tiempo. Fijémonos que el subalterno de A es algún estudiante es romántico. ¿Qué quiere decir esto? Que del conjunto universal, todo estudiante es romántico se desprende que algún estudiante es romántico. ¿De acuerdo? Lo cual no sucede al contrario. De algún estudiante es romántico no necesariamente se desprende que todo estudiante es romántico. ¿De acuerdo? Por eso, si afirmamos A, podemos afirmar I, pero si afirmamos I, no podemos afirmar A. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa en el caso de E. Ningún estudiante es romántico, de eso se puede inferir. El subalterno de ningún estudiante es romántico de E, universal negativo, es algún estudiante no es romántico. ¿De acuerdo? Esto se puede inferir, pero nuevamente no se puede inferir de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que de algún estudiante no romántico no se puede inferir que ningún estudiante es romántico. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo. Si afirmamos E, podemos afirmar O, pero si afirmamos O, no necesariamente podemos afirmar E. Los subcontrarios. ¿Qué quiere decir esto? Algunos estudiantes románticos, el subcontrario de algún estudiante romántico es que algún estudiante no es romántico. Aquí pasa lo contrario que pasa aquí arriba. Podemos afirmar al tiempo estos dos, que algún estudiante es romántico y algún estudiante no es romántico, podemos afirmarlos al tiempo, pero no podemos negarlos al tiempo, ¿de acuerdo? Ahora bien, fijémonos en las contradicciones. En contradicciones hablamos cuando, para negar un conjunto universal, solamente tenemos que hallar un elemento particular que no esté dentro del conjunto. Y ahí hablamos de contradicción. Ojo, no confundir contradicción con contrarios. Recordemos que el contrario de todo estudiante romántico es completamente opuesto. Ningún estudiante es romántico. Pero la contradicción o el contrario de todo estudiante es romántico es algún estudiante no es romántico. Y eso debe ser demasiado claro. ¿Listos? Para negar un universal se requiere solamente que un particular no esté dentro del conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que para negar que todo estudiante es romántico, debemos encontrar que al menos algún estudiante no lo sea. Es decir, que algún estudiante no es romántico. Pasa exactamente lo mismo con la parte E. Para contradecir, es decir, ningún estudiante es romántico, debemos encontrar que algún elemento no pertenece a este conjunto, es decir, que algún estudiante es romántico. ¿De acuerdo? Así es que se debe entender el cuadro de oposición. Hablemos ahora sí de los silogismos. Aquí tenemos varios ejemplos, tenemos dos ejemplos. Fijémonos que los silogismos están construidos a partir de enunciados categóricos, es decir, enunciados en los que algunos elementos están incluidos en otros conjuntos, ¿de acuerdo? Tenemos acá el universal eh, negativo, el particular afirmativo, particular negativo, universal afirmativo, etcétera, etcétera. Fijémonos en el primer ejemplo. Ningún español es protestante.
algunos toreros son protestantes. La conclusión de esto es algunos toreros no son españoles. ¿De acuerdo? Fijémonos en el segundo, que es un poquito mucho más claro. Todos los cantantes de rock tienen el pelo largo. Algunos evangélicos son cantantes de rock. Por lo tanto, se debe inferir que algunos evangélicos tienen el pelo largo. Fijémonos en la manera en la que están construidos los silogismos. La parte que está azul en el primer ejemplo, que son los españoles, es el término mayor. Dice así: el término mayor que aparece como predicado en la conclusión se denomina término mayor. ¿De acuerdo? Algunos toreros no son españoles. Recordemos que lo que está después del verbo copulativo son se llama predicado. El término toreros, que aparece como el sujeto de la conclusión, o sea, este de acá, se denomina término menor. ¿De acuerdo? Los toreros, que son el sujeto de la conclusión, ¿de acuerdo? Es decir, aquel elemento de la oración que hace la acción del verbo, se llama término menor. Y el término protestante, estos dos de acá, que no aparecen en la conclusión, es el término medio. ¿Qué quiere decir esto? Que el término medio jamás aparece en la conclusión, solamente en la conclusión deben aparecer o bien el término mayor y el término menor, pero jamás el término medio, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre acá, pero fijémonos que aquí el término medio está intercalado. Fijémonos que acá españoles, que es el término mayor del silogismo, está en esta posición antes del término medio, y el término menor, que son toreros, está en esta posición antes de la palabra protestantes, que es el término medio, ¿de acuerdo? Aquí está intercalado, aquí primero está el término medio, después el término mayor, eh, y después está el término menor y después el término medio. Se pueden intercalar eh, el término medio, el término mayor y el término menor sin que eso altere el resultado. Lo único que sí debe aparecer en todos los silogismos es que esta equivalencia, primero el término menor y después el término mayor. Primero el término menor y después el término mayor, ¿de acuerdo? Y jamás el término medio debe aparecer en la conclusión. Podemos ver las siguientes figuras con sus respectivos ejemplos. En este caso, este asterisco es el de la figura 2. Este silogismo hace referencia a la figura 2, donde P es el predicado, es decir, españoles, y S es el sujeto, es decir, los toreros. Bien, fíjense que SP, sujeto predicado, se mantiene en todos los silogismos, pero el orden en las premisas puede cambiar. Entonces tenemos acá, por ejemplo, en la figura 2, que el predicado, es decir, españoles, que hace las veces del término mayor, está antes del término menor y así sucesivamente en los ejemplos. Estas son entonces las diversas maneras en las que se puede construir un silogismo. La figura 1 es el ejemplo del ejemplo número 2. Todos los cantantes de rock, ese es el término medio. Fijémonos acá, M, pero largo, que es el término mayor, que aparece aquí como predicado en la conclusión. Aquí está P, S, que es evangélicos, M, nuevamente el término medio, y nuevamente la conclusión se mantiene siempre S y P, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la manera en que se construyen los silogismos, chicos. Para que un silogismo esté bien estructurado, debe haber entonces enunciados categóricos y siempre en la conclusión, nunca, jamás en la vida debe aparecer el término medio, solamente término menor y término mayor o sujeto predicado, como lo tenemos en estas figuras, ¿de acuerdo? Esto es todo por hoy, chicos. Espero disfruten mucho esta clase, hayan disfrutado, perdón, mucho esta clase y vamos a dejarles ejercicios para que ustedes se entretengan realizando silogismos y identificando términos mayores, medios y menores en los silogismos. Hasta luego.